Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 31 del Tratado de Baba Metzia. Nos dice la Mishnah, es Lohi Aveda, es decir, pregunta la Mishnah, nos va a explicar qué es cuando yo sé que un objeto está perdido. Nos referimos a un objeto, a un ser vivo. Dice, Masaja Moro para Roain. Si encontró un asno o una vaca que están pastando Baderech en el camino, en su Aveda. Esto no se considera un animal perdido. Ahora, si lo vio a este jamor, a este burro, ve que lava Fujim, pero con la silla de montar al revés, es decir, sobre un lado o por debajo, entonces ahí vamos a decir que sí. O para Raza Ben Akeramim, o si vio a la vaca que estaba corriendo entre los viñedos, o entre, si estaba corriendo por el campo. Ares ¿verdad? Esto se le llama un animal perdido. Dice, ahora dice, Ejedirá Ubarja, Ejedirá Ubarja. Ahora vino esta persona que vio esa vaca o ese burro y se lo devolvió a su dueño. Y la vaca se volvió a escapar. Y la volvió a encontrar, se la volvió a dar a su dueño y se volvió a escapar. Incluso 100 veces, incluso 1000 veces. Afilu, Arba, Bejamishape, a mí, incluso 4 o 5 veces. Allá habla Hazira, siempre tiene que devolverla. Sheneemar, Asher, Teshivem. Porque dice la Torah, devolver, habrás de devolver. Ahora, si el que encuentra el animal allá Batel Misela está, por causa de ocuparse del animal, va a dejar de perder, por ejemplo, una cela. La cela es una moneda, y que es una cantidad bastante importante de dinero. Lo llamarlo ten cela. No le dice al dueño del animal, dame una cela porque me ocupé de tu animal. Él no tenlo, sino que le da el animal, Sejaro, que fue él. Es decir, el dueño del animal paga a esta persona que encontró al animal como un trabajador, es decir, en función de lo que se paga a un trabajador. Im Yesham Beddin. Ahora, si hay un Beddin, bien, ahora, ¿por qué? Porque la persona quiere, le supone un gasto, ¿sí? Si normalmente podría ganar una cela y le van a dar solamente 4 zuzim, por ejemplo, entonces dice, sí, hay un Beddin. Entonces, matna bifne beddin, es decir, le va a decir a los sabios del beddin cuánto él ganaría, ¿sí? Y veyeshevet avedar rakim yomerulo, y entonces va a devolver el objeto solamente si le dicen que no va a perder dinero. ¿A qué nos estamos refiriendo? No es que se lo quede el animal, sino que se puede entender de no devolverlo. Y Menshan Beddin, Bifne, Mi, Yitne, si no hay delante un Beddin, delante de quien poner la condición, de, ok, lo voy a guardar, lo voy a cuidar hasta que aparezca el dueño, pero me tenéis que compensar. Entonces, dice Sheloko, es decir, sus propios bienes van antes que el bien del animal que encontró. Muy bien, nos dice la Gemara, Atu kolhane de Amrinan. Vimos en la Mishnah qué es un objeto perdido o un animal perdido. Y entiende la Gemara que la intención es qué avedad, qué objeto perdido, qué animal perdido yo estoy obligado a devolver. Y pregunta, ¿a tu colhane de Ambrinan? ¿Acaso solamente estos que hemos dicho? Es decir, la vaca que está corriendo y el burro que está con la silla invertida. Lo avedahabu, solamente estos y al revés la vaca que está pasando en el camino y el burro que está, que dijimos, jamor para, o también está pasando en el camino. Solamente esos no son un animal perdido. Responde a Gamara y dice, Amar la viuda, Ajikamar. Así es como hay que explicar, dijo la viuda. Eso y la verdad. Es decir, ¿qué se llama la regla general de algo que está perdido? Shu Hayavba, sobre la cual la persona tiene la obligación, ¿sí? De devolver la pérdida. Entonces ahí explica, Matzah, Moru para Roin, encontró un burro o una vaca que están pastando Baderech en el camino, en su avedad. No, eso no se llama algo perdido. Velo Mehayev, y no tiene la obligación de devolverlo. Ahora, Bekelaba Fujim, pero Hamor Bekelaba Fujim, se encontró un burro con la silla invertida, o para Verratza Ben Akeramim, o una vaca que está corriendo entre los viñedos.
Ares Babeda, Umejayev B. Entonces, esto es un animal perdido y tiene la obligación de devolverlo. Y ahora, todo lo que sea de la misma manera va a entrar dentro de esta regla general y sabemos cómo actuar en esos casos. Pregunta la Gemara, Uleolam, es decir, si encontró ese jamor, ese burro o esa vaca que están pastando en el camino, también se los encontró ahí siempre. Es decir, si siempre ve esos animales en ese lugar, se considera que es Nidat, a lo mejor, vamos a decir, bueno, el dueño le puso ahí a pasar. Vejiaderehu, Shelo leachnisam leolam, ¿acaso nunca va a devolver ese animal a su casa? Es decir, la persona vio una vaca pastando en el camino. ¿Qué dijimos? Que eso no es una veda. Ah, pero si lo veo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, constantemente está ahí la vaca pastando, que ahí vive la vaca para el dueño, ¿no? Más Rabiuda, más Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, al Shelosh Yamim, hasta 3 días. Y si la vio 3 días pastando, después ya entendió que ese animal está perdido, el dueño no sabe dónde está. Pregunta la Gemara, el gitano. ¿Cómo sería esto de los 3 días? Dice, y bata, si es en la noche que las ve, afilujada, shaataname, incluso un instante, ¿qué vaca se va a pasar por la noche en el camino? Ninguna. Y ve mamá, si es en el día, afilutuba, entonces incluso más de 3. Nami, tampoco sería un objeto perdido. Responde la Gemara y dice, lo hija, eso es necesario, lo de los 3 días, ¿para cuándo? Vale, es decir, cuando vio a ese animal que está pasando, Bekadmata ubehashachta, es decir, un poquito antes del alba y un poquito después de la salida del sol, de la puesta del sol. ¿Sí? Es decir, al principio del día y al final, y al final del día. Tlatayom y Namrinan. Sobre eso dijo 3 días. Itramuye, Itrame le benafka. ¿Por qué? Shizdamen, Shiyatza, Kodemsman. ¿Por qué? Porque 3 días puede ser que el animal, pues el dueño lo ha sacado antes del tiempo habitual. Hoy tengo prisa, voy a sacar la vaca a pastar un poco antes. ¿Sí? Pero más de 3 días no es habitual y por lo tanto ya se considera que está perdido ese animal. Tfe, Badaya Bedahi. Si es más, seguro que se perdió. Tania, te enseñé en una vereitá. Tania Namiaji, también enseñamos así en la vereitá. Matzah Talit, Becardom, se encontró una prenda y un hacha o una pala de Asratia, es decir, en la estrada, en la autopista, en la carretera, donde pasa mucha gente. Uparar Ratza Ben Akeramim y una vaca que está corriendo entre los viñedos, Aresvaveda, eso se llama un objeto perdido. Ahora, Talit, Betzat Gader, pero se encontró un talit en un lado de la carretera sobre una valla, o Cardón Betzat Gader, o un hacha que está apoyada sobre una valla. Uparar Roa Ben Akeramim, una vaca que está pastando entre los viñedos, es Vaveda, eso no se llama un objeto perdido. Ahora, si los Shayamim, pero si la vio 3 días, Zeajarde, uno detrás del otro, Aresdo Aveda, ahí ya sí se considera que está perdido. ¿Sí? ¿Qué más dice la vereita? Ra'a, Mayim, Sheshotfim, Ubain, si vio que hay una crecida del río, Aresde Goder Bifnehem. La persona tiene que preocuparse de proteger los bienes de su compañero. Tiene que hacer una valla para que el agua que está subiendo del río no inunde el campo de su compañero. Amar Raba, dijo Raba, dejó la vedad tajija. Es decir, dice el versículo, cualquier pérdida de tu hermano, le rabota vedad carca, para incluir las pérdidas en su campo. Amarle, Rab Hanina, Hananiah, le Raba, le dijo Rabbi Hananiah, Rab Hananiah, Raba, Tania de Mesaya Alaj, una veraitá que viene a reforzar tu punto de vista. Ra'ama im sheshotfim ubaim, si vio que el agua está creciendo y viene al campo de su compañero. Hareze goder bifnehem, tiene que hacer una valla delante del agua. Amarle, le dijo Raba, y mishumha, si es por esa veraitá, lo te sabía, no me viene a reforzar. A Javi Mayaskinan, porque en esa veraitá de qué están hablando. Bedeika o marín, es decir, es un campo en el cual hay omarim, es decir, hay montones de trigo ya atados, espigas atadas. Por lo tanto, tienes que proteger los bienes móviles, es decir, esos
Aveda tajija, ¿sí? Lo que le va a echar a perder a tu compañero, que es el trigo. Ahora, eh, me perdí. Ajabe me esquinan, bedeika o marim. Ahora, y deika o marim, maile membra. Entonces pregunta la Gemara, si fuese porque es por esas omarim, esos atados de trigo, maile membra, ¿cuál sería el hidush? ¿Cuál sería la novedad? Lo dije, no necesito que me enseñes esta vereita. De Idbe Omarim, de Tzrígele Ara. Entonces estamos hablando de Omarim, de espigas atadas, pero que siguen atadas a la tierra, no las recolectó todavía. Ahora, Mahu de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que van de Tzrígele Ara, porque esas espigas todavía necesitan la tierra, porque están atadas a ellas. Y Gufa de Ara, Damian. Es como si fuese la tierra misma. Kamash Malan, que no, que incluso también así tengo que salvarlas y protegerlas. Muy bien. Vamos a analizar el tema de el burro y la vaca que estaban pastando en el camino. Matzaja Moro para si encontró un burro o una vaca pastando, no es una veda. Hagufakasha dice, justamente esto presenta una dificultad. Amart, dijiste por un lado, Matzaja Moro para Roin Baderech en su veda, que si vio un burro y una vaca que están pasando en el camino, no es un objeto perdido. Ahora, Baderech, Hudelo, Abu Abeda, es decir, vamos a puntualizar de la Mishnah. Sí, ¿por qué? Porque dice, solamente cuando es en el camino es que no es un objeto perdido. Pero entonces, si el animal, Ratzabadera, si está corriendo en el camino, Veroe, ven a Keramim, y está pasando entre los viñedos, Havia Veda, entonces sería un objeto perdido. ¿Se entendió? Es decir, tú me dijiste, si encontró al animal pastando en el camino y corriendo entre los viñedos, perdón, no es un objeto perdido, pero si lo vio corriendo entre los viñedos, es un objeto perdido. ¿Qué pasa si es al revés? Si lo vio corriendo en el camino y pastando entre los viñedos, entonces vamos a decir lo contrario. Corriendo en el camino está perdido, pastando entre los viñedos no. Dice, entonces fíjate lo que dice el final. Ema Sefa, fíjate lo que dice el final de la Mishnah. Hamor Bekelaba Fujim. Si vio al burro con sus silla de montar al revés, Upara Ratza Benakedamim, y una vaca que está corriendo entre los viñedos, a verdad, eso es un objeto perdido. Ratza Benakedamim, Hude Abada. Es decir, si corre, es que es un objeto perdido. Ratza Baderech, pero si corre en el camino, Verroe Benakedamim, en la verdad, no sería un objeto perdido. Entonces, se está contradiciendo consigo misma. Entonces, Amar Valle, Yagid Alab Re'o. Es decir, eh, el Taná, el sabio de esta Mishnah, nos enseñó un aspecto de la ley y el mismo se aplica al otro aspecto. Es decir, Tana, Roe Baderech, Velo Havia Veda, nos enseñó que si está pasando en el camino, no es un objeto perdido. Behuadín le Roe Benakeramim, y lo mismo ocurre si está pasando entre los viñedos. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando es que si está pasando, lo mismo, Utana, Ratza, Benakeramim, y nos enseñó que si corre entre los viñedos, Havia Veda, esto se llama un objeto perdido. Behuadín le Ratza Baderech, y lo mismo ocurre si está corriendo en el camino. Pregunta la Gemara, Amarle Raba le dijo Raba a Valle, y aquí da la Reo, si tú me estás diciendo uno para que yo aprenda también para el compañero, como tú me estás diciendo, Litne, Kilta, que enseñe el más cal, es decir, el aspecto más sencillo. Y si el sencillo tiene esa ley, seguro que el otro tiene una ley, el más grave también tiene esa ley. Bekosheken, Jamirta. Entonces, es decir, Litne, que nos enseñe en el final, Ratza Baderech, de Javia Veda, que si está corriendo en el camino se llama una veda, un objeto perdido. Bekosheken, Ratza Benakeramim, por supuesto que si está corriendo en el campo es un objeto perdido. Litne, que nos enseña en el principio Roe Ben Akeramim, que si está pasando entre los viñedos de los Avia Veda, que ahí no es una veda. De Koshe que en Roe Baderech, y por supuesto que si está pasando en el camino tampoco es una veda. Entonces, responde lo que María dice, el Amar Rabba, dijo Rabba, Ratza, Arza, Lokashia. Ratza, Lokashia. Es decir, correr en un lado y correr en el otro no hay dificultad. Ha, es decir, aquello que dijimos en el principio que corrió en el camino
Medubar de afa legabe dabra. Estamos diciendo cuando corre, ¿en qué sentido? Se aleja del dueño. Ah, en este caso, ¿sí? Meduyak, me acefa, de ahí puntualizamos del final, que corre Baderech Enzo Aveda, que si está corriendo en el camino no es un objeto perdido. ¿De qué hablamos? De Apa Legabe Mata, cuando el animal está corriendo hacia la ciudad. Ahora, roe a roe, pastar y pastar, tampoco, lokasha, nami lokasha. Kan, en un lado, Enzo Aveda, cuando dijimos que no es un objeto perdido, dice Beavedat Gufa, que se va a להחזיר כדי שלא יחבל לגופה בכרמים, es decir, lo vienes a devolver porque para que no se dañe entre los viñedos, está pastando en un lugar donde se puede dañar ese animal. Can, ¿sí? Donde dijimos que es un objeto perdido. Ahí es donde dijimos que está perdido. La verdad, carca, Sheba Leotzi, y el otro lado que es, cuando lo sacas no para salvar al animal de que no se haga daño, sino para salvar el terreno. Estás protegiendo el carca, el terreno de tu compañero. Ahora aquí Katane, aquello que dijo la Mishnah en el principio, Roe Baderech, lo había veda, y ahí no es un objeto perdido si está pasando en el camino. Ha Roe Ben Akeramim, había veda, ¿qué quiere decir? Que si pasa entre los viñedos se llama un objeto perdido. Ahora, Medubar Beavedat Karka, estamos hablando de la pérdida que se provoca al campo. Ratzah Ben Akeramim, había veda. Ahora, si corre entre los viñedos, es un objeto perdido. ¿Qué quiere decir? Harroe ben al keramim. Pero si está pasando entre los keramim, lo beavedad no es un objeto perdido. Beavedad bufa. Ahí hablamos de la pérdida del animal mismo. De raza ben al keramim, miscaba, verroe ben al keramim, lo miscaba. Porque cuando corre entre los viñedos, ¿sí? Se puede herir el animal. Pero cuando pasa entre los viñedos, no se va a dañar el animal. Muy bien, pregunta de Mara. Veroe Keramim, Nehi de lo Miskaba. Y si está pasando entre los viñedos, estamos diciendo que no se va a dañar. Tipukle, Mishuma Vedat Karka. Entonces ahí puedes oponerle. Es verdad, no se está dañando el animal, pero está causando un daño al campo. Entonces tendrías que salvar el campo de tu compañero y sacar ese animal de ahí. Dice, responde la Gemara y dice, de Juti. Es decir, es el campo de un no judío. Betepukle, y podemos también decir Mishum Avedat Gufa, de Dilma Katalule. Es decir, incluso por el hecho de que sea el campo de un no judío, también tenemos que salvar el animal por la vaca misma. ¿Por qué? Porque si el no judío la ve pasando en su campo, la va a matar y va a hacer perder a tu compañero. Dice Beatra de Matru Behadar Katle. Estamos hablando de un lugar, Sheregilim Lehatrot. Se suele avisar antes de matar al animal. Vedilma, y a lo mejor, Atrube, a lo mejor le advirtieron. Y Atrube, velo azdaharuba, vadai aveda midati. Entonces, si a lo mejor ese animal estaba pasando en el campo de esa persona no judía, el no judío dice, ahora lo voy a matar, ¿sí? Lo voy a avisar, lo avisé. Y si el hecho de que lo avisó y el dueño no lo reclamó, quiere decir que seguro que el dueño sabe que ese animal está ahí y entonces es algo que se perdió con su consentimiento, que él sabe, y entonces ahí no necesitas hacer el esfuerzo de devolver ese animal a su dueño. Muy bien. Vimos también en la Mishnah, dijo, Ejezira Ubarja, Ejezira Ubarja, dijimos, este animal es un poco juguetón, lo devolviste y se escapó, lo devolviste y se volvió a escapar 4, 5, 6 veces, 1000 veces, todas las veces que haga falta lo tienes que devolver. ¿Por qué? Porque dice la Torah, Shef Teshiven, devolver habrás de devolver. Amarle a mi de Rabanán le Raba, le dijo que el sabio a Raba. Emma, digamos que a Shev, lo que dice el versículo devolver, Hadazimna, una vez, Teshivem, y cuando dice devolver otra vez, devolver habrás de devolver. Entonces, devolver primero es devolver una vez. Teshivem es devolver 2 veces. Pero ya está, no más de 2. Después la Gemara dice, no, amarle, le dijo Rabba, Ashev, la palabra Ashev solamente devuélveselo a filo mea peamim, incluso que sea 100 veces, quiere decir.
Teshivem, ¿por qué después repite y dice habrás de devolvérselo? Eli, Ela le vetó. Esto nos viene a enseñar que Ela le vetó, es decir, que lo tienes que devolver a la casa del dueño. Le guinató, uljurbató, a su jardín, a su jurbá, Menaim, ¿de dónde lo sé? Talmud Lomar, Teshivem y Colmacom, es decir, devuélvelo ahí donde esté, no solamente a la casa. Ahí donde esté el dueño se lo tienes que devolver. Ejidame, ¿cómo es esto? Y de Minatra Pshita. Ahora, si estamos hablando cuando el objeto está guardado ahí, es evidente. Vídelo Minatra. Cuando el objeto no está guardado ahí, Emma, ¿qué voy a Emai? ¿Por qué en realidad yo tengo que devolverlo ahí? Arenzo al Shabbat, no se está diciendo que lo estoy devolviendo. Responde la cámara y dice, Leolam de Minatra. En realidad es un objeto que está guardado ahí. Veja Kamashmalan. ¿Y qué es lo que queremos aprender de aquí? De lo Bainan, Dad Bealim, que no hace falta el conocimiento del dueño, es decir, yo devuelvo al animal a su establo, aunque el dueño no lo sepa, ya se llama que yo devolví el objeto perdido. Veje de Rabbi Elazar de Amar, como Rabbi Elazar que dijo, Hakol, es decir, el Ganab, el Gazlán, y los cuatro Shomrim, el ladrón, el atracador y los cuatro cuidadores, Serihim Da'at Be'alim, necesitan que el dueño sepa que se le está devolviendo el objeto. Ahora, Hus me ha Shabbat Aveda, pero se excluye de aquí, de esta lista, el que devuelve un objeto perdido, Torah Rifta, que la Torah dijo de más, Ashavot Arbe, es decir, dijo, muchas veces dijo devolverás, Asher Teshivem. De ahí aprendemos que de cualquier forma, incluso en cualquier lugar, incluso que él no sepa que se los has devolvido. Otra pregunta, dice, Shaleach Teshalach, ahora que vimos esto de Hashem Teshivem, va a tomar la Gemara varios ejemplos donde la Torah duplica el lenguaje. Dice, Shaleach Teshalach, enviar habrás de enviar. Se refiere a la madre que está sobre el nido de los pájaros, la misma de Kansipor. Emma, digamos, Shaleach, enviar, Hada Zimna, es una vez. De Shalach, habrás de enviar 3 Zimna, 2 veces, es lo máximo que puedes hacer. Dice, Amar, responde la Gemara, dice, así dijo, le dijo Rabba a Valle, Shaleach, afilumea peamim. Enviar es incluso 1000 veces, 100 veces, perdón. Teshalach, habrás de enviar. ¿Qué nos vienes a enviar? En Liela le debara reshut, es decir, solamente para qué yo puedo hacer esa mitzvah, para algo que me está permitido. Por ejemplo, yo quiero comer los huevos o los polluelos. Entonces ahí sí puedo. Le dabar mitzvah, menain, si es para una mitzvah, de donde yo sé que también puedo hacer Sheilu Hakem, es decir, que quiero ese pájaro para llevarlo como una ofrenda, porque soy metzorá, etcétera. Talmud Lomar, Teshalach, habrás de enviar mi colma come, es decir, incluso para algo que es una mitzvah. Amarle a Umi de Rabanan le Raba, le dijo ese sabio a Raba, Vema, ¿por qué no le decimos? Ojeach, es decir, lo mismo, un versículo que está doblado. Ojeach tojiach, reprender, habrás de reprender. Dice, Ojeach hadazimna, una vez. Tojiach, habrás de reprender 3 dimne, 2 veces, no más de 2. Amarle le dijo Raba, Ojeach afilume apeamim. Reprender es incluso 100 veces. Tojiach, habrás de reprender. En liela harrable talmid. Se refiere a que el maestro reprenda al alumno. A la talmid de la Menaim. ¿De dónde yo sé que el alumno también puede reprender al maestro? Talmud Lomar, dice el versículo, Ojeach tojiach. Repite el lenguaje, mikol makom. Es decir, incluso el alumno al maestro. Ahora, en cuanto a la misma, de un asno que está sucumbiendo bajo su carga. Dice la Torá, Azov ta Azov imo. Es decir, otra vez, lenguaje doble. Abandonarlo habrás de abandonar con él. Él y ella, be'alav imo. Entonces, del hecho de que dice Azov, yo entiendo que si es el dueño que está ahí, Shem be'alav imo, pero cuando el dueño no está, menain, ¿de dónde yo lo sé? Talmud Lomar, Azov ta Azov, de la duplicidad del lenguaje, mikol makom. Es decir, incluso cuando el dueño no está, tienes que ayudar a ese burro que no sucumba bajo su carga
y llevarlo con su dueño. Ahora dice, Hakem Takimimo, levantar, habrás de levantarlo con él. Nuevamente, lenguaje doble. Él y el Bealabimo. Eso es solamente si el dueño está con él. Que Sheena Balimo Menain, si el dueño no está, ¿de dónde yo lo sé? Talmud Lomar, dice el versículo, Hakem Takim, levantar, habrás de levantar, de todas formas, incluso que el dueño no esté. Vela Malele Michtab, Prika, Vela Malele Michtab, Teina. Ahora, ¿por qué yo necesito escribir? También no lo abandones y habrás de levantarlo, incluso que el dueño no esté. ¿Por qué tengo que doblar el lenguaje en los dos lugares para aprender lo mismo? Dice, Tzvige, dice, en realidad no necesitamos, porque de Ika Tabdahamana Prika, porque si la Torah solamente hubiese escrito cuando el animal está sucumbiendo bajo su carga, Haba Mina yo habría pensado, Mishum de Ika Tzar Balejaim. Yo habría pensado que, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque el animal está sufriendo y tengo que evitar el sufrimiento animal. Veica, Fisaron Kiss, y además hay una pérdida económica. Abalteina, pero cargar el animal, levantarlo y cargarlo, de iluchar, Valejaimica, que aquí no hay tanto sufrimiento animal. Lo velogizaron Kiss Ica, y tampoco hay pérdida económica. Es malo, voy a decir que no. Veías Meinan, y si me hubiese enseñado solamente el otro caso, el de cargar el animal y no el de levantarlo de su carga, Mishum de Besahar, ¿por qué es? Porque Shedat Jajamim le Kaman, Sheba la Hamor Hayab le Shalem, como vamos a ver más adelante, que los sabios dijeron que el dueño del asno tiene que pagar a esa persona que le ayudó. Abalperiká de Bejinam, pero si es eso de que no sucumba, que lo tienes que hacer gratis, es malo, voy a decir que no. Hija, por lo tanto necesito las dos enseñanzas. Ule Rabbi Shimon de Amar, y para Rabbi Shimon que dijo, Afti Eina Bejinam, que incluso levantar y cargar el animal es gratis. Maika le Memar, ¿qué me vas a decir? Rabbi Shimon lo mesaime kra. Es decir, Rabbi Shimon no explica el lenguaje doble de este versículo. Ahora, Lama Limne Stab, Hanetarte, pregunta de Gemara, ¿por qué necesita escribir las dos cosas otra vez? Prika Beteina, es decir, levantar la carga, que no sucumba bajo ella y ayudarla a cargar. Vela Malil Mihtab Aveda, ¿y para qué necesito escribir el objeto perdido? Dice Tzrige, necesito las dos cosas. ¿Por qué? De ahí Katab Hanetarte, porque si la Torah solamente hubiese escrito los dos, es decir, Perikauteina, es decir, descargar y cargar al animal, pero no perdido. Mishum de Tzahara de Marata. Mishum de Tzahara de Maraita. ¿Por qué lo escribió? Porque ahí hay un sufrimiento del dueño que está ahí y no puede descargar o cargar el animal solo. Tzahara Dida Ita. Y el sufrimiento del animal también hay. Ahora, Baal, pero Abedá, el perdido, el animal perdido, de Sahara de Maraíta, donde a pesar de que hay sufrimiento del dueño, Sahara Dida Leta, pero el sufrimiento del animal no lo hay, es malo, ahí voy a decir que no. Veías Meinan, y si me hubiese enseñado solamente Abedá, el animal perdido, Mishum de Leta, Lemara Behada, Shena Bealim Nisaim Ima, ¿por qué? Porque el dueño no está con él, entonces por eso tengo que devolverlo. Pero Abal, Hanetarte, pero el descargar y cargar al animal, de Ita Lemeda Behade, donde el dueño del animal se encuentra ahí junto a él. En malo voy a decir que no, que lo haga el dueño. Sí, hija, por lo tanto, necesito también enseñarlo. Ahora nos dice la Gemara, sigue trayendo lenguajes dobles. Mot Yumat Hamake. Morir habrá de morir el que golpeó. Enli, ¿para qué voy a estudiar? ¿Qué voy a aprender de aquí? El abemita que tú vas bo. Es decir, morir habrá de morir. ¿Qué quiere decir? Que únicamente de la forma en la que fue estipulado que va a morir. Es decir, Bejereb, con la espada. Menaim, Sheim y Atayahol, Amito, Bemita, a que tú vas bo. ¿De dónde yo sé que si tú no lo puedes matar, ejecutar con la pena de muerte que le corresponde? Shata, Rashai, Leamito, Behol, Mita Shahol, Leamito. ¿Cómo sabemos que puedes ejecutarlo con alguna de las otras penas de muerte que hay en la Torah? Talmud Lomar, dice el versículo, Mot Yumat, morir habrá de morir.
¿Qué quiere decir? Mikol Makom de todas las formas posibles. Explica la Gemara. ¿Por qué? En el hecho de ejecutar eh, una ciudad Nidahat. La ciudad Nidahat es una ciudad que se desvió toda ahí hacia la idolatría. Esa ciudad hay que aniquilarla. Ahí dice, que golpear habrás de golpear. Eli, Ela, Behaka'a, Haketubabajen. Es decir, ahí se refiere al golpe como está escrito para ellos, es decir, con la espada. Menaim, Shei, Ata, Yahol, Leamitan, Behaka'a, Haketubabajen. ¿De dónde? Yo sé que si tú no los puedes ejecutar de la forma en la que está escrito para ellos, Shatar, Shai, Lakotan, que tú los puedes golpear con cualquier otro golpe. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, que golpear habrás de golpear. Mi colma, con todas las formas posibles. Ahora, sigue la Gemara. ¿Por qué con la ley de devolver un mashkon, una garantía a alguien que pide un préstamo? Dice, Asher Tashiv, es decir, devolver, habrá de devolverlo. Es decir, una persona que pide un préstamo y que deja como garantía de su préstamo, deja su manta, la única manta que tiene. Dice, habrá de devolverle esa manta a la noche, para que no tenga frío y duerma con ella. Ahora, devolver, habrá de devolver. Asher Tashiv. Eli, eso se refiere. Ela, Shemishkeno Bereshut Bedin. Es decir, cuando la garantía está en la posesión del Bedin. Mishkeno Shelo Bereshut Bedin. Menaim. De donde yo sé que, aunque el objeto no está en posesión del Bedin también. Talmud Lomar dice el versículo, Asher Tashiv. Devolver, habrá de devolver, mi coma con de todas las formas posibles. Ako, Im Jabol Tajbol. Si has dañado la prenda de tu compañero, nuevamente, lenguaje doble. Eli, Ela, Shemishkeno, Birshut, es decir, Sheshaliach Bedin Tafaz, Aburó et Mashkon. Es decir, solamente en el caso del que el enviado del Bedín atrapó ese Mashkon, esa garantía. Ahora, Mishkeno, Shelo Birshut Bedin, Menain. Pero si el Mashkon, la garantía no está en posesión del Bedín, ¿de dónde yo sé que también tiene que devolverlo? Talmud Lomar, dice el versículo, Jabol Tajbol, ¿sí? Nuevamente en lenguaje doble, Mikol Makom, de todas las formas posibles. Pregunta la Gemara, vean etre, trae el amalí. Entonces, ¿para qué necesito los dos versículos? Ya me dijiste Asher Tashiv y ahora me dice Jabol Tajbol. Dice Had Lekesut Yom, Had Lekesut Laila. Uno es para la prenda que usa durante el día y otro es para la prenda que usa durante la noche. Ahora, explica la Gemara. Dice, ¿por qué con respecto a la tzedakah está dicho patoach tiftach? Abrir, habrás de abrir tu mano. Ahora, Eli, Ela, Leña, Leani y Ireja. Ahora, patoach, abre tu mano, es para los pobres de tu ciudad. Leani ye, Ira Jerez, Benaim, para los pobres de otra ciudad, ¿de dónde? Talmud Lomar dice el versículo, patoach tiftach, abrir, habrás de abrir, mikol makom, es decir, en todas las formas posibles. Explica la Gemara. ¿Por qué con respecto a la tzedakah dice natontiten, dar, habrás de dar? Eli, Ela, Matana, Merubá. Es decir, Natón se refiere a dar una gran cantidad. Mataná, Muetet, Menaim. Una pequeña cantidad, ¿de dónde lo aprendo? Talmud Lomar dice el versículo, Natón, Titen, Mikol Makom, es decir, lo que sea, mucho o poco. Sigue explicando la Gemara. ¿Por qué cuando tienes que liberar al siervo hebreo, tienes que proporcionarle una cantidad para que pueda vivir? Dice, He'anik ta'anik, ¿sí? Nuevamente, lenguaje doble. El y ela, Shenit Barej, Abayit Biglalo. Yo podría pensar, Heanek, es decir, compénsale. ¿Por qué? Porque mientras estuvo trabajando en tu casa fue bendecida por él y pudiste fructificar. Ahí, dale. Ahora, Lonit Barej, Abayit Biglalo, pero si la casa no fue bendecida por él, Menain, de donde yo sé que también le tengo que dar. Talmud Tomar dice el versículo, lenguaje doble, Heanek, Tanik. Bien, proporcionar, habrá de proporcionarle en cualquier caso. Ahora, pregunta de Maraúl, Rabbi Elazar ben Azaria de Amar, y para Rabbi Elazar ben Azaria, ¿qué dice? Nitbareja bait biglalo ma'aniklo. Si la casa fue bendecida, le proporciono. Lon nitbareja bait biglalo el ma'anik, el maniquín.
Sí, pero si la casa no fue bendecida, no hay que darle. Dice, si es así, Ta'anik, Lamali, ¿para qué el versículo dobló el lenguaje y dijo, habrás de proporcionarle? Dice, Dibra Torah, Kishon Bene Adam. La Torah habló en un lenguaje como hablan las personas, que a veces hablan el lenguaje doble. Ha'abet ta'abitenu, es decir, el hecho de prestar a un pobre, también está dicho doble. Eli, esto se refiere a que, Ela, que él no, cuando él no tiene con qué sustentarse, ven a y parnés, si no quiere sustentarse de la tzedakah. Amar Hamaná, ahí dijo Ha'abet, tenlo de halva, es decir, dáselo como un préstamo. Pero Yeshlo, pero si tiene con qué sustentarse, ven a y partners y no quiere sustentarse, yo podría haber dicho que no, Menaim que también tengo que hacerlo, de dónde yo sé que también tengo que proporcionarle. Talmud Marta, Abitenu, es decir, habrás de, bien, Mikol Makom, también cuando él tiene. Pregunta la Gemara Rabbi Shimon de Amar, y para Rabbi Shimon que dice, Yeshlo, ven a y partners, en Nizkakinlo, si tiene y no se quiere sustentar, entonces no hay que proporcionarle, no hay que ocuparse de él y prestarle. Dice, Ta'abitenu. La Malí, ¿para qué dice este versículo que habrás de prestarle ese dinero? Y la Torah, Kishon Bene Adam. La Torah habló con el lenguaje de los hombres, es decir, doblando palabras a veces. Muy bien, pasamos al siguiente punto de la Mishnah, que nos dijo, Hayá Batel Minasela. Es decir, que el hecho de ocuparse de este animal perdido que él encontró y que lo está cuidando le hace perder una cela, una gran cantidad de dinero. Lo llamarlo, no le puede decir al dueño, tenle cela, ahora págame la cela que yo perdí. Él anotenlo, se jaló que fue él. Es decir, el dueño le va a pagar el salario que se le paga a una persona que cuida a un animal. Ahora, dice Tana, fue enseñado así en una vereitá, notenlo, se jaló que fue al batel. Es decir, le paga su salario como un empleado, le fajó mascoró que dé leit batel, es decir, por lo menos el salario para que le batel, es decir, que va a anular su trabajo, veló la abot klal, y no va a trabajar del todo. Pregunta la Gemara, Mai, ¿qué fue el batel? ¿Qué quiere decir como un empleado que anuló su trabajo? Es decir, no lo está anulando, sino que simplemente se está esforzando en devolver ese objeto perdido. Responde la Gemara y dice, Amar Abaye dijo Abaye, que fue al Batel Shel Ota Melajá de Batel Mina. Es decir, como un empleado que anuló el trabajo en el cual él suele trabajar. Es decir, que si suele hacer un trabajo pesado, le paga según lo que se paga a esa persona que hace un trabajo pesado. Si hace un trabajo liviano, pues según lo que se paga a esa persona que hace ese trabajo liviano. ¿Qué más vimos en la Mishnah? In Yesham, que si hay en el lugar de la pérdida un Beddin, es decir, tres personas, Matna Bifnehem, es decir, pone la condición delante de ellos, que devuelve el objeto únicamente a condición de que le paguen los dueños todo lo que él va a perder por su trabajo que está siendo anulado, por causa de ese objeto perdido. Ahora, nos cuenta la Gemara, Isur, algo prohibido, ¿sí? Safra, Avid, Iska, Behade, Adade. Isur no es algo prohibido, es el nombre de una persona, se llamaba Isur. Y Safra tenían un negocio entre ellos. Azal fue Safra, Leahar, Shenistayem, Azman, Shekabul, Shutafut, después de que ya se terminó el tiempo que fijaron para esa sociedad entre ellos. Plagle veló Daate de Isur y dividió su parte, separó su parte, la mitad, sin que lo supiese Isur. BAPB3, Bifne Shenei Anashim, delante de dos personas que fueron testigos. Ahora, eh, Ata fue delante, perdón, cuando supo Isur, esa persona de la división, Irer verificó y, y, y
argumentó, perdón, que no recibió la parte que le corresponde. Ata le camé de Rabá bar Rabuna. Se fue al Betín, delante de Rabá, el hijo de Rabuna. Amarle le dijo Rabá bar Rabuna, le Rafsafra, a Rafsafra, Imrot se atale kayemet haluká, si tú quieres mantener esta división, Zil atie tlata de palakta kamayu. Ve y trae 3 personas que sean expertas en la evaluación, que testifiquen que lo dividiste de la manera correcta. Fisher Tarich, la Halok, Bifne Bedin, ¿por qué? Porque hace falta dividir esto delante de Bedin. Inami. O Efshar Shetavi, o también podrías traer 3 migot tilta, 2 de entre 3. Veinami, o también 3 sahade, podría ser 2 testigos de palacta beape betlata, que dividiste delante de 3 personas. Amarle le dijo Rasafra a Rabá Barrabuna, Menalaja, ¿de dónde sacas esta ley que hay que dividir delante de 3 personas? Y no es suficiente con 2. Amarle le dijo Rabá, Ditnan, de lo que se enseñó en la Mishnah, en nuestra Mishnah. Im Yeshan Bedin, si hay un Bedin, Matne Bifnehem pone la condición delante de ellos. El Shan Bedin, pero si no hay un Bedin, Bifne Mitne, delante de quién va a poner la condición. Shelo Kodem, ahí, entonces lo suyo va antes, como dijimos en la Mishnah. Amarle, entonces le dijo Rav Safra, mírame, ¿acaso estamos hablando de lo mismo? Atam, ahí, de Mapik Mamona Mehai Umotiv Lehai, ahí estás quitando dinero a uno para dárselo al otro. De Ainan Bedin, ahí es necesario un Bedin. Abalajá, pero aquí, ¿sí? En la división entre 2 socios, ¿sí? Yo no estoy sacando dinero a nadie. Ela dide shakli. Yo estoy tomando mi parte. Es mi dinero. Gilui milta bealmahu. Entonces, en de ela, eso solamente que estoy revelando mi intención. Sheyadu shehalakti beshavé. Es decir, estos testigos que yo cogí es solamente para que ellos vean que yo dividí según partes iguales. B3 aguilé, para eso con 2 es suficiente. Te da, tienes que saber, שבמקום שאין צריך אלא שומה, que ahí donde es necesario solamente una evaluación. En Sarich Shosha no es necesario 3. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, alma, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, Sheni Shegi Zonet Yetomim, es decir, almaná, una viuda que es alimentada con los bienes de los huérfanos, Mojeret puede vender de sus bienes para su sustento de ella. Shelot bifne bedin, incluso que no está delante del bedín. La Gemara rechaza y dice, amarle a Valle, le dijo a Valle a Rasafra, Velav mi idmar ala, vigiló Shaninu a la Mishnah bealmaná. ¿Acaso no estudiamos sobre esta Mishnah de la viuda? Amar Rab Yosef bar Minyumi, que dijo Rab Yosef bar Minyumi, Amar Rab Nachman, que dijo Rab Nachman, almaná, enasi dija bedín. La viuda no necesita del bedín. De esos Hainu, she'ena tzricha bedin shel mumchin. No necesito un bedín de expertos. Aval, pero tzricha bedin shel idiot, pero necesito un bedín de gente normal que puedan testificar y evaluar que la división fue correcta. Entonces, hasta aquí llega este DAF de hoy. Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio. Tisku Veinzo.